Hoy quiero compartir un mensaje que he titulado Evangelio versus emociones. O sea, el Evangelio contra las emociones. Porque hoy en día el siglo que se ha estado estudiando es acerca de los falsos evangelios. Y bueno, es importante que nosotros sepamos diferenciar lo que es el verdadero. Si conocemos el verdadero, pues definitivamente no podremos ser engañados si nosotros conocemos el verdadero. Y el verdadero está en la palabra de Dios. Ahí se encuentra el verdadero. Así que yo les voy a invitar, hagamos una oración y procederemos al estudio. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por tu palabra. Gracias por los cantos, la libertad de tu espíritu, Señor. Por los que has traído hoy, Señor, la gente que tiene hambre de conocer el verdadero evangelio. Te pedimos que la luz de tu espíritu ilumine, Señor. Que nos des entendimiento conforme a tu palabra, Señor. Y aplica este mensaje a cada uno, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Leemos, por favor, Romanos capítulo 1, versículo 15. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo, un hombre que se había convertido a Dios por medio del evangelio, que ahora servía a Dios en espíritu y en verdad, dice que tenía una gran carga. Su carga era que les quería predicar el evangelio a los que estaban en Roma. Roma era el imperio, la capital del imperio romano, que en ese tiempo se extendía sus dominios por todos aquellos países. Y él una cosa tenía clara, o sea, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y luego dice, a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El día de hoy, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo, se le llama evangelio, por ejemplo, en la iglesia tradicional, cuando en un momento de la misa, donde un hombre, el cura, el sacerdote, que se dice representante de Dios, ahí en ese momento lee una parte del evangelio y pone unos 5 minutos, unos 10 minutos para leer alguna porcioncita del evangelio de Marcos, de Lucas, de Juan, alguno de ellos. Sin embargo, ellos piensan que precisamente al estar oyendo estos 5 minutos, ese es el evangelio, y con ello piensan que es el evangelio 5 minutos a la semana. Sin embargo, también para la iglesia denominacional, también para ellos, que la verdad en este momento se estaba predicando un evangelio rebajado, barato, como ya lo han estado viendo ustedes, de acepta a Cristo. Bueno, mucha gente dice creer en el evangelio porque hicieron esa oración de fe, porque hicieron esa oración de acepta a Jesús. Pero miren, no vemos ni en sus vidas de los denominacionales, ni tampoco en las vidas de muchas personas que escuchan el evangelio cada semana, sus vidas cambiadas o sus vidas transformadas del pecado. Aquí el apóstol Pablo nos dice en Romanos 1:15, Romanos 1:16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. Salvación, la palabra salvación es una palabra que es soterión en la Biblia y quiere decir poner aparte. En otras palabras, ¿salvación de qué? El evangelio te salva del poder del pecado. Quiere decir que la persona que estaba en pecado, y pecado llámese cualquiera, amarguras, odios, envidias, rencores, celos, incredulidad, inmoralidad sexual, desobediencia, cobardía, hipocresía, miedo de no hacer la voluntad de Dios, cualquier pecado, o sea, el evangelio te salva. Y la palabra salvación quiere decir libres del poder del pecado, libres del poder del pecado. Por ejemplo, yo conocí a una persona que más o menos a los 40 años de su vida, él vivió perdido todo el tiempo. Era una persona pandillera, era una persona que anduvo en adulterios,
en borracheras, anduvo en pecados tremendos, terribles, su mal carácter, su ira en su casa, sus contiendas, no se acababan en la casa. Los hijos le tenían miedo cuando llegaba esta persona. Y bueno, aunque previamente él había escuchado ese evangelio de acepta a Cristo, sin embargo, él se daba cuenta de una cosa: ese evangelio no lo cambió. Solo él dejó cosas externas, pecados externos, pero por dentro seguían en su vida las iras, las contiendas, seguían en su vida las amarguras. Su esposa lo odiaba, sus hijos le tenían miedo, le deseaban la muerte y la destrucción a este hombre que era su padre. Y a pesar de conocer ese evangelio muerto, nunca, no tuvo el poder nunca para dejar y para hacerlo libre del poder del pecado en su vida. Sin embargo, un día este hombre oyó el evangelio de Dios, el evangelio verdadero que es predicado en el poder del Espíritu Santo. Cuando este hombre oyó el evangelio y que es un llamado a arrepentirse, es un llamado a vivir para Dios, él se dio cuenta de que la experiencia que él había tenido no servía. Él se dio cuenta de que esa experiencia no pudo hacerlo libre del poder de la ira, no pudo hacerlo libre del coraje, no pudo hacerlo libre del enojo. Y aunque había dejado el adulterio, había dejado pecados escandalosos, por dentro su corazón seguía codiciando con los ojos, su corazón seguía en lujuria y en malos pensamientos. Y cuando él escuchó el evangelio verdadero de Dios, con lágrimas en sus ojos respondió al llamado que Dios le estaba haciendo. Pero no solamente hubo lágrimas, él decidió voluntariamente renunciar al pecado de su propia voluntad. Decidió aborrecer el pecado con todo su corazón y dejarlo de hacer, y creyó en Jesús. Pudo tener confianza en Cristo, y por primera vez en su vida él vio que Cristo había sido sacrificado por sus pecados, vio que Cristo había sido sacrificado por él, y en ese instante fue salvo. En ese instante la salvación vino a su vida. Él era una nueva persona. Ahora, después de esto, su vida cambió radicalmente. La vida de este hombre fue llena de paz ahora. Era libre de amarguras. Era una persona ahora libre de todas las cosas que antes hacía, de las contiendas. ¿Y sabes quién fue la primera que se dio cuenta de ese cambio? Su esposa. Su esposa se dio cuenta. Cuando ese hombre cambió, ella se dio cuenta, se interesó también. Ella vio que no era el mismo. Ella vio que ahora había un cambio en él, era bueno. Ella vio que, por ejemplo, en su vida ahora era fiel, ahora era pacífico, y ella decidió también seguir a Cristo. Más adelante este hombre se dio cuenta de una cosa: mis hijos están perdidos y yo les hice mucho daño. Y este hombre empezó a ver la responsabilidad que él tenía de haber echado a perder a sus hijos con su mal ejemplo. Empezó a ver la responsabilidad ante Dios de su amargura, que los había hecho apáticos a Dios, rebeldes. Y entonces él se puso a hacer una cosa: se puso a interceder por sus hijos. Y cuenta que no fue una noche ni dos, fueron varias noches, durante más de un año, varias noches. Se levantaba a veces en la madrugada, inquieto, pensando que sus hijos se le perdían y que ya no había oportunidad para ellos. Y así en ocasiones en la madrugada se ponía a orar, a interceder por ellos. ¿Y sabes qué pasó? Dios empezó a responder las oraciones de este hombre. Empezó a responder las oraciones. Más adelante sus hijos se convirtieron también, y ahora sirven a Dios. También él se dio cuenta de una cosa: en mi trabajo mis compañeros están perdidos, necesitan el evangelio verdadero de Cristo. Él les empezó a dar testimonio, y algunos compañeros de trabajo también se salvaron. ¿Qué fue lo que hizo que este hombre pudiera cambiar? ¿Qué fue lo que hizo que esta persona se diera cuenta que su religión no le había servido para nada, ni la evangélica, ni nada? ¿Sabes? Fue el evangelio verdadero predicado por el poder del Espíritu Santo. Fue un evangelio que te llama al arrepentimiento, un evangelio que te llama a renunciar a tu forma de vida, a la forma de vida que llevas, que a Dios no le agrada, a renunciar a esa forma de ser, a volverte a Dios. Ese fue el mensaje que lo llamó y que cambió y transformó radicalmente su vida. Te puedo contar el testimonio de otra joven. Una joven que yo conocí, pongámosle su nombre Carmen. Era una joven que se guardaba. Era una joven que moralmente era pura, sin vicios, sin novios, sin antecedentes inmorales. Era una mujer que se había guardado. Ella había pertenecido durante varios años a un grupo pentecostal, y su vida había girado alrededor de ese grupo.
Sin embargo, ella un día escucha el evangelio verdadero de Dios también. ¿Sabes qué fue lo que ella piensa? Yo no soy salva, yo estoy perdida. Yo solamente hice el rezo de aceptar a Cristo, pero la verdad mi vida sigue siendo mía. Mi vida no es de Cristo, yo sigo siendo la dueña de mi vida. Y entonces el Espíritu vino y el Espíritu la escudriñó y le mostró su pecado. Y ella decidió una cosa de todo corazón: arrepentirse. Y ahora esta mujer, esta joven, también sirve al Señor como una misionera de tiempo completo. O sea, esto es lo que hace el poder del Evangelio. Y así pudiéramos continuar con testimonios. Y si seguramente Dios ha hecho algo en ti, tú tienes un testimonio de lo que hace el verdadero evangelio. De manera que muchas personas que decidieron arrepentirse y hoy viven felices, amando al prójimo y sirviendo a Dios. Así viven las personas que han estado haciendo ese cambio, que verdaderamente han rendido su vida a Dios, se han arrepentido y han creído en Cristo. Ahora, ¿qué es lo que ha hecho que personas el día de hoy hayan dejado sus pecados y hayan abandonado sus vidas vacías y sin fruto? ¿Qué es lo que ha hecho que las personas hayan dejado sus amarguras, sus enemistades y el día de hoy se encuentren libres del dominio del pecado? Que el día de hoy se encuentren en una verdadera relación con Dios a través de Jesús, que se encuentren libres de las viejas pasiones y ahora estén sirviendo a Dios en sus corazones, libres de esa vida vana y hueca, y ahora tienen un propósito en sus vidas. ¿Cuál fue? El evangelio verdadero de Dios. Eso fue. Y ahora esas personas sienten una gran confianza, sienten una gran esperanza en su vida y ya no viven como aquellos que no tienen esperanza. ¿Sabías tú que en este mundo en el que vivimos hay muchas personas que viven en desesperación? Se sienten desesperanzadas, no hay esperanza para ellos. Ahora déjame decirte, la desesperación, cuando hay una desesperanza en la vida del hombre, produce dos cosas. Hay desesperación en tu vida, dos cosas produce eso. Número uno, violencia. Las personas empiezan a arreglar todo, lo quieren arreglar a gritos, a golpes. Se desesperan con los hijos, les gritan, los maldicen, los callan, los golpean. Se desesperan con el marido, piensan en hacer cosas, irse de la casa, con los amigos, los hombres, golpear a la esposa, golpear al que se le ponga enfrente. Y por otro lado genera mucha insensibilidad. La desesperanza genera insensibilidad. ¿Qué quiere decir esto? El día de hoy tenemos que muchas personas viven en una misma casa, bajo un mismo techo, y no se conocen. No se conocen. No sabe el padre lo que está pasando el hijo. El hijo vive encerrado en su cuarto, aislado. El padre vive rodeado de amigos o de su trabajo solamente, o viendo el televisor. La madre vive en el afán del trabajo, en los quehaceres de la casa. Vive ahí sin tener nada de sensibilidad para ver qué es lo que está pasando con el muchacho, qué es lo que está pasando con mi muchacha que ya le llamaron por teléfono, un joven. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Nada de eso hay. La esperanza verdadera es tener esperanza en lo que se espera, o sea, en la vida eterna, en la seguridad de que si la persona muere, va a pasar a una vida llena de paz, a una vida llena de amor, de gozo, donde no habrá lágrimas, ni llanto, ni tristeza, ni dolor, y donde dice la Escritura que estaremos con Cristo por todos los siglos y por toda la eternidad. Y esa esperanza es lo que mantiene firme la vida de la persona que ha recibido el evangelio verdadero de Dios para guardarse del pecado y servir a los demás. Porque ahora entiende esa persona que los tesoros no son los que están en el mundo, porque Cristo dijo que los tesoros allá están en el cielo. Y es allá donde este hombre se dedica a hacer tesoros, o esta persona. Este es el evangelio. Este es el poder de Dios para salvarte. No hay otro evangelio. No hay otro evangelio. Y el apóstol Pablo en Gálatas lo dice. Hay un solo evangelio, no hay varios. No existe el evangelio que el día de hoy se está predicando de los falsos profetas de la prosperidad. No existe el evangelio llamado el evangelio del éxito. No existe el evangelio tampoco pentecostal, o el evangelio de amistad cristiana, o el evangelio de fulanita de tal denominación. No existe ese evangelio. Hay un solo evangelio verdadero, uno solo. Y cuando se predica tal y como el Señor lo dice en su palabra, ¿sabes qué pasa? Cuando el evangelio verdadero se predica, hay oposición, causa oposición. Vamos a ver lo que dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 2. Pues
habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipos, como sabéis, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros el evangelio de Dios en medio de gran oposición. Pablo, cuando estuvo en Filipos, seguramente han leído ustedes el pasaje, había una mujer que tenía un espíritu de adivinación. Adivinaba y daba gran ganancia a sus amos. Pero dice que cuando Pablo se dio cuenta de esto, esa mujer quedó libre, él oró por ella. Esa mujer no solamente eso, fue ganada para Cristo. También fue ganada para Cristo ahí Lidia. Sin embargo, por medio de esto sufrieron oposición. A Pablo, por causa de esto, lo llevaron ante los magistrados romanos y les dieron varazos. Con unos palos gruesos les daban en las espaldas y seguramente quedaron muy dañados de sus espaldas. Los pusieron en el cepo, pero esa misma noche ellos estaban alabando a Dios en medio de gran oposición. Y aquí nos dice, tuvimos denuedo en nuestro Dios para anunciaros, y dice, el evangelio de Dios. Mire, es el evangelio de Dios, no es de la iglesia metodista, ni es el de la iglesia bautista. No es el evangelio de la iglesia pentecostal, es el evangelio de Dios. Y cuando el evangelio es predicado como lo dice la palabra, o sea, cuando el evangelio te llama al arrepentimiento, cuando el evangelio le llama al pecado por su nombre, y cuando se te declara tu pecado en el cual estás perdido, cuando se te llama a arrepentirte y que si no lo haces vas a ir a una condenación de fuego llamada el infierno, los que no obedecen a Dios, entonces eso causa oposición. O sea, por un lado el evangelio produce algo. A los que creen, dice la Biblia, es poder de Dios para salvación. La gente es transformada. La gente es bendecida en su vida, es restaurada en su alma, en su comunión con Dios. Pero también cuando la gente no obedece al evangelio, entonces sucede otra cosa, se endurece al evangelio y entonces opondrán. Ahora, ¿quiénes son los principales opositores del evangelio verdadero? Déjame decirte, no son los borrachos, tampoco son los drogadictos o los narcotraficantes, los ladrones, no son ninguna de estas personas. Los verdaderos enemigos del evangelio verdadero no son los que predican otro evangelio. Son los verdaderos enemigos. Los que predican un evangelio rebajado y barato, un evangelio de aceptar a Cristo, un evangelio de decirle, recíbelo por la fe. Ellos son los principales opositores del evangelio. Aquellos que te dicen que en desobediencia y aunque estés en pecado puedes salvarte, o que una vez salvo siempre salvo. O sea, el día de hoy te encuentras gente que se cree cristiana practicando las cosas más terribles, algunos hasta los más atroces. Yo me acuerdo un día que estábamos en una plaza predicando. Queríamos invitar a las personas y de repente por ahí estaba un grupo de jóvenes, algunos de ellos se veían afeminados, y en determinado momento nos acercamos a uno de ellos a quererle compartir el evangelio, y él dijo no, o sea, se veía afeminado, se veía como con tendencias homosexuales, yo no sé si lo era, pero al decirle que le íbamos a predicar el evangelio, él dijo no, un momento, yo ya acepté a Cristo en mi corazón, yo ya soy salvo. Y yo ya soy salvo, ahorita ando un poquito descarriado, pero yo ya acepté a Cristo en mi corazón y yo ya soy salvo. ¿Sabes qué es eso? Un engaño del diablo. Y ellos son los principales enemigos del evangelio. E infinidad de religiones muertas el día de hoy que tristemente solamente se interesan por el dinero, por el diezmo. Falsos profetas que hacen mercadería de las almas, preocupados por cuánto te entró. Y el día de hoy tienes esto, de veras, que tú te puedes dar cuenta. Oye, te aumentaron el sueldo, te dice, en algunos lugares. Yo me he enterado que en algunos lugares dice, te aumentaron el sueldo, tienes que diezmar más. Ya me enteré, supe que te aumentaron. Y están más preocupados por estarte hablando del diezmo, están más preocupados por estarte hablando de eso que del evangelio verdadero. Ellos son los principales enemigos. Recuerdo que estuvimos predicando en una ciudad allá en el norte de los Estados Unidos y sucedió algo curioso, porque había un grupo de personas que querían oír el evangelio y allá a uno de ellos le habían dicho, no hermano, tú eres líder de alabanza
Y el hermano ya era un ministro de alabanza, es decir, alguien que tocaba o alguien que hacía unas funciones de dirigir en la iglesia los cantos para Dios. Entonces cuando yo estoy hablando con él y le pregunto, oye, ¿y tú tocas algún instrumento? Y bueno, él me dice, la verdad yo no sé tocar ningún instrumento. ¿Cómo? Si eres ministro de alabanza. Entonces, ¿qué haces? ¿Sabes cantar? Bueno, yo tampoco canto. Entonces, ¿qué eres? O sea, ¿por qué eres ministro de alabanza? Dice, es que yo en mi camioneta llevo a los hermanos que cantan y que tocan. Y ya le habían dado un ministerio de alabanza y él estaba muy contento. Le dije, ¿sabes qué? Tú no tienes ningún ministerio. Pero gracias a Dios, esas personas abrazaron el evangelio verdadero de Dios. Abrazaron el evangelio y ellos dijeron, nosotros queremos el evangelio verdadero, queremos que nos hablen, queremos que nos prediquen. Y sabes, se levantó una oposición en contra de ellos. Los falsos profetas que según los ministraban, los estuvieron persiguiendo, los acusaron de rebeldes, de que no se sometieran a Dios y que eran rebeldes. Y después salió todo. Los profetas que les profetizaban ahí, sus ministerios y todo eso, salió que eran hombres que tenían deudas y no pagaban y se descubrió todo. O sea, oponían el evangelio verdadero. Hoy, aquí te estamos predicando el evangelio y tú lo has estado viendo. Porque es la necesidad que hay en tu vida de salvarte. Es la necesidad que hay en tu vida de arrepentirte y de volverte a Dios. Y te darás cuenta que no te queremos llevar a ninguna religión, no te queremos llevar a ninguna denominación, tampoco te insistiremos en que des tu dinero y tampoco te vamos a hablar de un evangelio rebajado y barato, sino el evangelio tal como lo predicó Jesús. Y la Biblia dice que los que no obedecen al evangelio, esas personas van a recibir retribución y van a recibir pago, dice la Escritura. Vamos a ver 2 de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 8. Estamos viendo el evangelio verdadero. Dice así la Escritura: en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, los que no quisieron conocerle, ni obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Toda persona que no obedece al evangelio, fíjate lo importante que está escrito en este texto. Aquí nos dice en primer lugar que el evangelio es para obedecer. El evangelio es para obedecer, o sea, no es un rezo solamente de aceptar a Cristo. No es una fe mental tampoco donde dices que ya hubo un cambio en tu vida y que estás viviendo en victoria en Cristo sin apartarte del pecado. El evangelio en primer lugar es para obedecer. Y la palabra dice que habrá retribución. ¿Qué quiere decir esto? Un pago a los que no quisieron obedecer la palabra de Cristo, a los que no quisieron buscarlo. Y esa retribución será, dice la Biblia, en llama de fuego. ¿Sabes tú que Jesús fue el que predicó mucho del infierno? Él habló mucho en los evangelios y Pablo aquí retoma la idea y dice que la persona que no obedeció al evangelio será arrojado, dice la Escritura, a la llama de fuego, es decir, al infierno. Y vemos aquí que el evangelio entonces es para obedecerse. No es un acepta a Cristo. No es tampoco hacer una oración de fe o solo creer en Jesús. No es ir el domingo a la iglesia y cantar y formar parte de la lista de los miembros de la iglesia. El evangelio es para obedecer. Vamos a leer las palabras de Cristo en Mateo capítulo 7, verso 21. Aquí lo dice nuevamente y lo dice Jesús. El evangelio es para obedecer. Dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El que entrará en el cielo es el que hace la voluntad de su Padre. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Una vez más vemos, el evangelio es para obedecer. El que hace la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios es obedecer a Dios. Obedecer a Dios en sus mandamientos. El evangelio es obediencia. El llamado del evangelio es para obedecerse. Y a Jesús solamente lo vamos a conocer si obedecemos su palabra. Solamente lo vamos a conocer si nosotros llevamos a cabo los mandamientos que están en su palabra. La obediencia
Obediencia quiere decir guardar los mandamientos del Evangelio. Ahora, el Evangelio te manda algo. ¿Qué te manda el Evangelio? No te manda el Evangelio a aceptar a Cristo. Jamás viene eso en la Biblia. No te manda el Evangelio ni siquiera a que primeramente te bautices. Eso es posterior a lo primero que Jesucristo dijo en Marcos capítulo 1, verso 15. Dice así Jesús, cuando comenzó a predicar el Evangelio del reino de Dios. Dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿A qué se refiere? Se refiere al momento en que Jesús se hizo carne. Había esperado muchos años para que llegara este momento, la redención de la humanidad, y Jesús se había hecho carne y el tiempo estaba cumplido. El reino de Dios se ha acercado, dice, ¿cuál reino? El reino que no es material. Un reino que no vemos con nuestros ojos, pero que experimentamos en nuestros corazones. Ese reino que no es comida ni bebida, sino que es una vida libre de pecado, en justicia, gozo, paz y amor en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios. Y entonces decía Cristo, el reino ya viene, el reino ya está aquí, ya viene Cristo también para nosotros. Estamos viviendo los últimos tiempos y Cristo viene y el reino está a las puertas. Y todavía el reino está abierto para que podamos entrar. Y nos habla de un arrepentimiento. Arrepentíos. Arrepentíos. La palabra arrepentimiento quiere decir una renuncia total y completa a todos los pecados. No solamente es dejarlos de hacer hoy, sino hasta que Cristo venga a vivir para Él. En una vida de arrepentimiento. Hay personas que a veces dicen, hermano, yo ya me arrepentí hace 5 años. Es probable que hace 5 años te hayas arrepentido, pero si el día de hoy estás practicando otros pecados, entonces tu arrepentimiento de hace 5 años no vale. El arrepentimiento es ahora. Es una renuncia total al pecado. Es aborrecer el pecado y dejar de hacer lo malo. No es solamente creer, no es solamente hacer un rezo o me bauticé, es como leemos aquí, es arrepentimiento. Entonces vemos que el Evangelio es obedecer los mandamientos del Evangelio. Una cosa que es muy importante mencionar en esta mañana, en esta tarde, es muy importante que aprendamos que el Evangelio no es para agradar al hombre. Sin embargo, el apóstol Pablo, muy preocupado, él veía venir hace 2000 años, veía venir por el Espíritu una ola de falsos evangelios. Y acompáñame lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 4, verso 3. Él veía venir, él se angustiaba y decía, ten cuidado, sé sobrio, le decía a Timoteo. Y dice aquí la Biblia, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. El evangelio verdadero que se sufre, porque no es fácil aceptar que eres pecador. No es fácil aceptar que estás mal y vas camino al infierno y que has destruido a tu familia. No es fácil. Sino que teniendo comezón de oír, dice, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído. En otras palabras, tu oído lo apartarán y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio. La palabra fábulas traduce aquí el griego mitos. Se volverán a los mitos. Se volverán a las fábulas. Se volverán a las fantasías. Y el día de hoy vemos que hay un evangelio que ya no está centrado en Dios, como lo predicaba Pablo y los apóstoles, que llamaba al arrepentimiento. El día de hoy el evangelio en muchos lugares está en crisis porque se está predicando un evangelio que ya no es para agradar a Dios. Ahora es un evangelio para agradar al hombre. Y entonces cuando el evangelio ya no lo centran en Dios, sino que lo centran en el hombre, viene como consecuencia esto. Se vuelven a las fábulas, se vuelven a los mitos, se vuelven a las fantasías. Y hoy día el evangelio rebajado y barato quiere agradar al hombre. Se volverán a los mitos, a las fantasías, a las fábulas. Hay una doctrina, por ejemplo, que se llama visualizar las cosas. Y lo predican grandes exponentes supuestos del evangelio, profetas o apóstoles llamados o autollamados.
Que si tú quieres algo, lo tienes que primeramente visualizar, dicen ellos. Y la verdad es que estos son hasta conceptos de hechicería y conceptos de espiritistas que los meten ahí en la iglesia. Ah, si tú quieres visualizar algo, tienes que verlo. Tienes que primero verlo. Si tú quieres un novio, le dicen a las jóvenes, tienes que verlo primero en oración. Si tú quieres una casa, tienes que verla primero en oración, de cuántas recámaras, cuántos carros quieres ahí, qué ropa quieres verte puesto, y todo eso te dicen visualizar fantasías, cuando sus vidas viven llenas de avaricia, llenas de pecado. O de repente, alguna persona por ahí le dice, no, yo soñé, hermano, soñé, hermanita, que tú eras una gran sierva de Dios. Soñé que eras una gran sierva de Dios. Y la mujer se pelea con su esposo y no se sujeta, y a veces es agresiva con los hijos. Ahí están, a veces muchas personas viviendo en estos mitos, en estas fantasías, viendo demonios por todos lados. En una ocasión estábamos compartiendo con unas personas que estaban metidas en un grupo así, donde les habían enseñado este tipo de evangelio, de liberar demonios y todo eso, y de repente, pues la persona que iba ahí, que le estábamos compartiendo, se quedó parada ahí muy asustada porque había pasado un gato negro ahí enfrente de nosotros. Y dice, no, es que ese gato negro me han enseñado que son demonios. Hay que ir y reprenderlo. O sea, un momento. Es un gato que pasó ahí nada más por casualidad. Sin embargo, o sea, eso les enseñan. Se volverán a los mitos, a las fábulas. Oye, ven a Cristo, Él quiere hacerte rico. Ven a Cristo, te llaman, quiere darte dinero, y el día de hoy tenemos un falso evangelio para todos los gustos. Cumbia, rock, tenemos mariachis, tenemos rap, y todo eso es para complacer al hombre. O sea, para que el hombre se sienta bien. Ven, Cristo te ayuda, ven, Cristo te sana, ven, Cristo te ama, ven, Cristo quiere darte. No, el evangelio está centrado en las demandas de Dios, en Dios, es para Dios. El evangelio no es un llamado para darte dinero. El evangelio no es un llamado para darte salud o para arreglar tus problemas. El evangelio está centrado en las demandas de Dios. O sea, Dios puede darte salud, Dios puede darte y ha prometido sustentarte con lo que necesites, pero no es la prioridad. La prioridad es tu alma. La prioridad es tu alma. ¿De qué le serviría a Dios tener una persona sanada? Muchos de los que sanó Cristo se le fueron para atrás, ni siquiera se convirtieron en el tiempo que Jesús vino. Al contrario, ya sanos eran de los que estaban gritando con más fervor y con más fuerza, diciéndole que maltrataran y que crucificaran a Cristo. Imagínate. O sea, Dios es santo. Y Dios aborrece el pecado y está opuesto al pecado. Y la pureza de Dios, ¿cómo la podemos comparar, la pureza de Dios? Imagínate, imaginémonos así un vaso de leche blanca, limpia, que muy fácilmente tú te la puedes tomar o se la puedes dar a tu hijo, a tu bebé. Sin embargo, si a ese vaso de leche tú ves que le cae un insecto, una mosca, y anda ahí nadando la mosca en la leche, yo creo que nadie se atrevería a dársela a su hijo. Nadie se atrevería a tomársela esa leche. Bueno, pues así es Dios. O sea, Dios no tiene nada que ver con el pecado. Dios es santo. Dios es puro, es limpio y no puede tener comunión con una persona que está en pecado. Es como querer juntar la leche con un insecto. Así es Dios, puro y limpio y santo, y Él no puede tener comunión con una persona que está en pecado. Entonces, el evangelio es un llamado a dejar el pecado y a obedecer a Dios. No es que Dios te va a sanar, no es que te va a hacer rico o va a arreglar tus problemas. Eso es secundario. Es un llamado a volverte a Dios porque Él es santo y te dice, ya basta de ofenderme. Ya basta con esa vida que llevas. Deja de pecar, deja de estar guardando de rencor, deja de hablar de esa manera, deja de llevar esa vida ya, esa vida egoísta. Obedéceme, es lo que dice Dios. Ahora, ¿por qué se ha pervertido el evangelio? ¿Por qué se ha echado a perder? Bueno, en la mayoría de las religiones muertas hay predicadores falsos que centran el evangelio en las necesidades del hombre y no centran el evangelio en Dios. Y cuando se centra el evangelio en las necesidades del hombre, entonces te predican que te sientas bien, te predican tu bienestar, te predican acerca de tu salud, acerca de que necesitas dinero. Y cuando te das cuenta de que es Dios, o sea, cuando te das cuenta
que ese mensaje, tú dices, no, pues me gusta porque a la gente le gusta, es muy agradable a la carne ese mensaje, pero no está centrado en Dios. Pero cuando vienes a un lugar como estos y te das cuenta que es Dios el que te habla y te das cuenta que en el pecado en el cual vives lo aborrece Dios, y esa vida en la cual vives está opuesto a eso, entonces realmente el que realmente quiere obedecer a Dios dice: realmente soy pecador, Señor, yo soy ese. El que realmente quiere agradar a Dios y escucha el verdadero evangelio dice: esta es la palabra que yo necesitaba oír. El que quiere vivir una vida diferente y oye esta palabra dice: eso es lo que yo quiero oír. Porque el que es de Dios, las palabras de Dios oye, dice la Escritura. Por eso son pocos los que se salvan, porque muy poca gente quiere reconocer su vida de pecado. Ahora, el evangelio no es un evangelio de emociones. Hoy día vemos que en muchas iglesias, si no hay caídas, si no hay gritos, si no hay aplausos, si no hay temblores, si no hay gente hablando y gritando, riéndose, dicen: no se movió Dios, aquí no está Dios. El evangelio no es un evangelio de emociones. Acuérdate, este mensaje lo hemos titulado El Evangelio versus Emociones. Por eso primeramente quiero que conozcas cuál es el evangelio verdadero. Y ya vimos que es obediencia. Es para obedecer el mandato del evangelio que te llama a arrepentirte. Entonces no es para de emociones, es para razonarse. ¿Por qué muchas personas no se salvan? ¿Por qué muchas personas no se salvan? Porque lo que quieren es sentir. Están muy acostumbrados a sentir. Y el evangelio no produce sentimientos. No están ajenos los sentimientos, eso sí. Si no van acompañados de cambios voluntarios, tus sentimientos no sirven. En otras palabras, puedes sentir, pero si no está acompañado de un verdadero cambio de voluntad, de razón, no hay nada en tu vida. Hoy muchas personas se guían por emociones, por sueños. Y la verdad, eso puede incluirse, pero no son la base del verdadero evangelio. El evangelio verdadero hoy lo sustituyen por las emociones. Y te voy a narrar más o menos un testimonio hipotético de cómo sería una persona en un falso evangelio de emociones. Te voy a dar el testimonio del hermano Pedro. El hermano Pedro, así pasa en muchas iglesias. Un día fue a una iglesia y en esa congregación ese día se dio un mensaje acerca del perdón. El predicador habló de la importancia de perdonar y el hermano Pedro dice: tengo que perdonar, ya me di cuenta que tengo que perdonar a mi esposa. Y va con su esposa y le dice: esposa, perdóname. Más adelante el hermano Pedro sigue viniendo a la reunión, el pastor por ahí lo ve y le dice: oiga, yo he visto que usted ha sido fiel en asistir varias semanas, ¿no le gustaría a usted aceptar a Cristo en su corazón? El hermano Pedro dice: ¿qué es eso? Y bueno, dice: pues es hacer esta oración. El pastor lo guía, el hermano Pedro lo acepta, hace la oración y más adelante, como a las 3-4 semanas de que él aceptó a Cristo, rápidamente lo bautizan. Ahora ya es conocido en la iglesia como el hermano Pedro. Ya está ahí en la iglesia, ya lo conocen, ya viene a la iglesia, ahora ya hasta le dieron un grupo, ya le dieron un cargo. Sin embargo, el hermano Pedro en su vida, él sigue con su misma vida. No ha cambiado. No ha habido un arrepentimiento verdadero. Por eso él dice: ¿cómo es posible que yo siga cayendo si ya acepté a Cristo? ¿Cómo es posible que yo siga cayendo? No me puedo quitar esto si yo acepté a Cristo en mi corazón. Y el pastor le dice: no se preocupe, hermano, Dios va a hacer la obra en su vida. Y el hermano Pedro, mientras canta en la iglesia, se goza, alaba, da gloria a Dios. Y ahí está el hermano. Y le dice el pastor: usted, hermano Pedro, solamente ore. Y el hermano está orando y orando. Y así pasan 8 meses, 1 año, en los cultos se goza. Pero cuando llega a su casa, los problemas que tiene que enfrentar no los soporta. Y un día el hermano Pedro se da cuenta de una cosa: va a vender su carro. Quiere vender su carro y su carro ya está desvielándose del hermano Pedro. Y él dice: lo voy a vender. Y lo vende como si estuviera bueno el carro. Y ya después llega a su casa el hermano Pedro y dice: ¿cómo es posible que haya yo mentido? Y se siente culpable y se siente redarguido y le dice: perdóname, Dios mío, mentí. Y él se pregunta: ¿qué está pasando? Y un día el pastor llega y le dice: hermano Pedro, usted lo que necesita es ir a este campamento. Va a venir un hermano, un profeta, que nos va a imponer las manos.
Y entonces el hermano Pedro va al campamento y ahí supuestamente recibe el Espíritu Santo. Y le dicen, es que eso es lo que necesitas, hermano Pedro, eso es lo que necesitas. Y entonces ahí le imponen las manos, le dicen que retuerza la lengua, le tiran al imponer las manos, ahí le tiran, oran por él, le dicen que repita una oración que él ni siquiera entiende, y él repite y supuestamente recibe el Espíritu Santo, pero al regresar a su casa, él se pelea fuertemente con su esposa, porque su esposa se gastó un dinero que él tenía guardado. Y entonces el hermano Pedro, ¿qué está pasando en su vida? Pues resulta que ahora está peor que antes. Y él dice, caray, si yo ya me entregué a Dios, caray, si yo ya me entregué a Dios, sigo igual, ya recibí el Espíritu Santo, yo sentí muy bonito ahí. ¿Y qué pasó? Puras emociones y puras emociones. Y eso es lo que se le conoce como la salvación de proceso. Y ahí el pastor le dice al hermano Pedro, hermanito, no te preocupes, esto lleva tiempo, poco a poco. Y así la persona pasa 30 años y luego de ahí se quita un pecado, pero aparece otro pecado y otro pecado. Y aparece la soberbia y la amargura, y luego le aparece el adulterio, y luego roba el dinero, y luego se pelea fuertemente con su hija porque se fue de la casa. Y ahí está. ¿Qué pasa entonces? Que la frustración es muy grande. ¿Cómo es posible? Dice después de muchos años el hermano Pedro, si ya tengo 40 años y no puedo cambiar, si ya tengo 40 años y mira, sigo siendo el mismo. Y yo no sé, pero a lo mejor aquí hay muchas personas como el hermano Pedro, que aceptaron a Cristo, que se bautizaron, que a lo mejor cuando lo hiciste llorabas y sentías bonito, pero que tu vida sigue siendo la misma. Muchas personas el día de hoy te dicen en ese evangelio de emociones, hermano, estoy sintiendo el gran poder de Dios aquí en mi vida. O sea, es un evangelio de emociones. El evangelio no es de emociones, es para razonarse. Y obviamente la gente solamente quiere emociones. La gente está buscando un toque. ¿Sabes tú que el día de hoy vivimos en un mundo esclavizado a las emociones? La gente cada vez quiere más. El día de hoy están muy de moda los deportes extremos. Ya los jóvenes no se contentan con andar en patines o andar en una bicicleta de montaña. Ahora quieren echarse desde un aeroplano. Ahora la gente está más esclava a las emociones, a los sentimientos. Son esclavos de la adrenalina. Y eso está pasando en muchos sectores. Y la religión no ha sido la excepción. Ahí está llegando también. Y la gente busca las emociones porque todo lo quiere rápido. Yo ya no quiero sentirme mal, yo quiero sentirme bien, ya no quiero sentirme así. Ah, qué bonito se siente la iglesia, los cantos, las alabanzas, y muchos lloran. Pero qué triste que no lloren por sus pecados. Qué triste que muchas de esas personas no lloren porque ha ofendido a Dios, sino llora porque le gustó la alabanza. Es como cuando llorabas, yo no sé, cuando los mariachis te hacían llorar. Ahí estabas en Garibaldi o en algún lado, te hacían llorar los mariachis. O cuando algunos oían a los trovadores de antes, José José, el triste, y te ponías muy triste y te ponías a llorar recordando tus antiguas cosas. O como los latinos, la verdad es que los latinos somos muy sentimentales. Sinceramente, nosotros somos una cultura muy sentimental, y algunas personas hasta con el himno nacional lloran. Se sienten como emocionados. ¡Ay, qué patriota soy! O cuando le cantan las golondrinas en el autobús, o que ya se despiden los amigos, andan chi y andan llorando. O sea, mucha emoción. Y no quiere decir que porque andemos llorando nos estamos arrepintiendo. El día de hoy en las iglesias te meten música que te pueden hacer llorar. Y la gente dice, no hombre, aquí sí se siente el poder de Dios. Pero el evangelio no es un evangelio de emociones. El día de hoy te fabrican todo un culto donde hay una instrumentación, hay música, hay cantantes profesionales que te hacen llorar de tan bonito que cantan. Y todo está dirigido a tocar tus emociones. Y por eso todo está dirigido para tocar tus emociones. De tal manera que las emociones, luego llega un momento en que ya te sales de la razón, ya no sabes, estás en la emoción, y las emociones se exaltan. Yo no sé si has visto a los niños, pero si los niños los dejas correr y correr y correr, se llenan de emociones, y luego como que están inquietos, luego se acuestan en la noche y están inquietos, están dándose vueltas porque se exaltaron en las emociones. Y lo mismo sucede en los adultos, las emociones te exaltan. El otro día una persona me decía, es que yo
en una iglesia, fui a una congregación y el pastor estaba pidiendo dinero. Y sabes, yo di mi coche, di las llaves de mi coche, pero luego cuando salí me di cuenta que ya no tenía coche y que ahora me tenía que chutar a pie los 3 kilómetros a mi casa. Y dije, Dios mío, mi coche, mañana ¿cómo me voy a ir al trabajo? Pero fue un momento de emociones. Le sacan el dinero a la gente, la chequera, la cartera, el reloj, las joyas, los aretes y todo. Emociones. Todo dirigido a tocar las emociones. Oye, pues si realmente quieres llorar, la verdad, pues tú ves muchas personas que seguramente antes veían las películas mexicanas o las novelas mexicanas, puro llorar se les va. ¿Te acuerdas de esas películas y llorabas? Ahí estaban Nosotros los Pobres o no sé cuántas películas ahí y llorando la gente. Pero eso no quiere decir que estamos agradando a Dios. ¿A qué quiero llegar? A que si tú no piensas, no razonas la palabra que te estamos predicando, pues tú no te vas a poder salvar. Y la gente es floja, la mente es floja. A la mente no le gusta batallar, lo quiere todo rapidito. ¿Cómo le hago para ser salvo? ¿Cuál oración tengo que repetir? ¿Dónde está el estanque para echarme ahorita mismo? Yo me echo, me bautizo. ¿Dónde dejo mi diezmo? ¿Dónde está la ofrenda? La gente no quiere batallar, lo quiere fácil. No, querido amigo, para el evangelio hay que esforzarse. Las verdades del evangelio, una por una, hay que razonarlas y aplicarlas a nuestra vida para que den resultado. Ahorita en un momento más vamos a poner un video para que tú veas hasta dónde llega cuando ya las emociones se desbordan. Pero primeramente déjame leer contigo este pasaje, Gálatas capítulo 1, verso 8, por favor. Antes del video vamos a poner un audio y después vamos a poner un video. Dice así, Gálatas 1, verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. La palabra anatema quiere decir maldito. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Fíjate lo que dice Dios. Si viniere aún un ángel, o sea, un ángel, un ser espiritual, si viniera un profeta y te diera una profecía, si viste un ángel tú, a lo mejor aquí hay personas que tuvieron una experiencia espiritual. Es que hermano, yo en mi cuarto estaba y la casa y en mi cuarto se llenó de humo y yo sentí ahí la presencia de Dios como una nube. Bueno, está bien, pero si no hubo cambios en tu vida, pues la verdad no hubo un verdadero arrepentimiento. No sirve. Hay personas que el día de hoy ponen su confianza en eso, en lo que les dijeron. Es que mi pastor ya me dijo que soy salvo, es que me dieron una profecía, hermano, y en esa profecía me decían que yo iba a ser un siervo de Dios y que yo iba a ganar a multitudes. Pero si tú sigues en pecado, en desobediencia, pues no estás arrepentido. O sea, aquí dice la Escritura, aun si viniera un ángel y predicare un evangelio distinto al que hemos anunciado, sea anatema. El llamado al evangelio siempre es para obedecer. Y ya leímos lo que dice Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará, sino el que hace la voluntad de mi Padre. No pongas tu confianza en los dones. Apréndete esta máxima que decía Juan Wesley, un predicador del siglo XVIII. Poder sin santidad es brujería. Santidad sin poder es religión. Te lo explico. Poder sin santidad, o sea, tienes mucho poder, muchos dones del Espíritu, pero vives sin santidad, vives en pecado abierto y declarado, es como brujería. Cualquier brujo vive así. Pero luego dice, santidad. Si tú tienes santidad en tu vida, estás arrepentido, estás buscando a Dios, tienes santidad, pero no tienes poder, estás cayendo en religión. Entonces cuídate de los dos polos. ¿Cuál es lo medio? Lo medio es que tú vivas en santidad y con poder del Espíritu Santo. O sea, ¿cuál es el poder del Espíritu Santo? El testimonio. Tu vida limpia y pura para Dios. Dando testimonio en tu trabajo, en tu casa, haciendo la voluntad de Dios. Mira, es que en algunos lugares, inclusive hasta te llegan a condenar si no hablas en lenguas. Es que si tú no hablas en lengua, hermano, si no hablas en lenguas, eres un cabeza dura. O no tienes fe.
¿O no tienes el Espíritu Santo? Déjame, ¿qué pasa con los dones? Porque a lo mejor tú has oído mucho de dones. Has estado en algunos lugares donde se predica de los dones del Espíritu, hay profecías y hay palabras de ciencia y de sabiduría. Pero mira, déjame darte el testimonio de Carmen. Carmen era una mujer que supuestamente entregó su vida a Cristo en una campaña evangelística. Poco tiempo después de su conversión, ya era una miembro activa en la iglesia y estaba llena de dones. Oraba por los enfermos y se sanaban. Profetizaba y hablaba en lenguas. Su esposo no estaba de acuerdo con su decisión y a menudo le reprochaba e insultaba. Y ella, enojándose, discutía con él, le faltaba el respeto, en su hogar nada había cambiado y supuestamente tenía el don de profecía, pero le faltaba el fruto de mansedumbre. Supuestamente a Carmen sus hijos no notaban ningún cambio, siempre los llamaba y los mandaba a gritos y esperaba hasta estar llena de ira para castigarlos. Tenía el don de sanidad, pero le faltaba el fruto de paciencia. La relación con sus vecinos seguía igual. No dejaba de chismear, criticar y murmurar de ellos. Tenía el don de lenguas, pero le faltaba el amor. Y Pablo dijo, sin amor, nada somos. Nada somos. Eso es lo que sucede con muchas personas. Es un error el poner énfasis en cierto don que exalta a la persona. Déjame decirte que los dones los da Dios como Él quiere. Y los da Dios como Él quiere, pero también los da Dios para suplir una necesidad en la iglesia y los da Dios para suplir una necesidad en el cuerpo de Cristo y allá afuera con los necesitados. De tal manera que si yo soy una persona que nada más estoy sentado en mi silla y nunca voy a visitar al enfermo y nunca voy a ver a la persona que está necesitada en un hospital, pues ¿cómo le voy a pedir a Dios el don de sanidad? No me lo va a dar Dios. ¿A poco Dios te daría el don de sanidad para que estuvieras ahí guardándolo? Dios lo va a hacer aquel que vaya a los hospitales, aquel que está ya sirviendo al necesitado. Pero lo más importante son los frutos, porque mira, el don es un regalo de Dios, los da como Él quiere, pero el fruto del Espíritu se cultiva. Y tú lo conoces. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Gálatas capítulo 5 lo dice. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Amén. Y si en verdad llevamos este fruto, no nos vamos a quedar sentados, vamos a querer servir a los demás. Aleluya. Así que no te preocupes por los dones. Preocúpate por cultivar el fruto del Espíritu. Y cultivar es como una plantita. Tienes que regarlo, tienes que abonarlo, tienes que hacer lo que crezca. Y cuando le dices a Dios, Señor, necesito paciencia, y viene una prueba a tu vida, y Dios te da paciencia. No como dicen muchos que aman a Dios, pero no aman a su prójimo. Vamos a escuchar unos fragmentos, un audio de a dónde te pueden llevar las emociones. Escuchemos con atención. Ya está Santa Claus por allá. ¿En dónde está, ¿Ya se acabó? Qué increíble, ¿no? Por un lado, ¿sabes? Es que antes uno no se reía así, ellos ni saben que... Unos se ríen como cochinitos, otro como vos, otro como tortugas ninja. ¿No se les hace que Dios es creativo? Mira, chécate, porque si este río te tocó, has de haber recibido ya sanidad. Has de haber recibido ya sanidad. Chécate, no había dolores, donde había problemas.
que nos muestra hasta dónde pueden llegar las emociones. Eso que estabas oyendo no era otro lugar, era una congregación donde se predica el evangelio de las emociones. La gente está riéndose a carcajadas y el ministro o el hombre que está dirigiendo les dice ahí que ahí está Santa Claus, las tortugas ninjas y quién sabe cuántas otras cosas. Y la gente está a las risas, a las carcajadas. Y la verdad, eso es lo que se promueve, muchas emociones. Ahora vamos a ver un video de lo mismo. Vamos a ver un video de lo que es esto llamado el avivamiento de la risa, para que tú puedas verlo, y eso que oímos ahora lo vas a ver, parte de eso, de ese espectáculo. Reciban la risa. Supuestamente el ministro, el que está ahí, lo están deteniendo entre dos hombres, está embriagado por el espíritu y lo tienen que detener porque se cae. Riéndose. Un evangelio centrado en las emociones. Supuestamente ya ni puede, de tan ebrio que está. Eso es lo que se llama el avivamiento de la risa. Y bueno, si te das cuenta, las personas se ríen ahí a carcajadas, está todo lleno de emociones, al hombre lo tienen que estar agarrando ahí porque se cae ya de ebrio, así le llaman, risa espiritual, borrachera santa le llaman, imagínate nada más, cuando la Biblia condena el pecado de borrachera y dice la Biblia en Apocalipsis 21:8 que los borrachos no heredarán el reino de Dios. ¿Sabes lo que no saben estas personas? Que al igual que en una cantina, cuando ya sales, te cobran la cuenta. O sea, antes de salir de esas reuniones, empiezan a recolectar la ofrenda. Y a veces recolectan la ofrenda durante mucho tiempo y empiezan a decir ahí que Dios les mostró que den dinero. Y así hay lugares donde esto va acompañado de emociones y donde el dinero es una de las causas principales o de lo que más se mueve ahí y es el objetivo principal. Nunca te visita el pastor, pero el día que faltas por alguna causa, te llaman de la oficina del pastor y te dicen, hermano, lo hemos extrañado. Y es que en algunos lugares se da el sobre y en el sobrecito lo echan ahí en la caja que lleva tu dirección y tus datos y cuánto das y luego te llaman, hermano, lo hemos extrañado. ¿Qué han extrañado? Tu sobre. Hermano, usted hizo una promesa pro construcción y no la ha dado. ¿Cuál construcción? A veces tienen 5 años pidiendo dinero para la construcción y no han puesto ni siquiera el primer ladrillo. Pero ahí están. Pero eso sí, luego los pastores cómo viajan, se fue al río Jordán a hacer bautizos y se fue allá a Disneylandia a evangelizar o no sé a dónde. O sea, puras emociones.
Hoy, el día de hoy también se habla de grandes reuniones donde supuestamente aceptaron a Cristo 100,000 en el Estadio Azteca. Gloria a Dios, hermanos. Y basaron sus vidas en emociones. Pero mira, yo te pregunto, ¿dónde están esos miles? ¿En qué hospitales estarán compartiendo el evangelio? ¿En qué parques evangelizarán? ¿Cuántas casas de ayuda a los necesitados habrán puesto? ¿Cuántos hogares para niños se habrán levantado? La verdad, ninguno. Un cuidadoso estudio ha demostrado que solamente el 2% de todas esas personas que tienen una experiencia emocional siguen en el camino. El 2%. Y obviamente siguen ahí en la iglesia, motivados por la emoción, pero como el hermano Pedro te platicaba hace un rato, su vida cayendo en pecados, en amarguras, ahí en los problemas de la casa. Y los otros, y muchos de ahí viven como el yoyo. A veces están abajo, a veces están arriba en un éxtasis emocional, pero a veces están abajo, ahí en el aburrimiento, en la desesperación y la frustración. El evangelio no es de emociones. El evangelio hay que esforzarse por razonar las verdades del evangelio una por una. ¿Cuáles son las verdades del evangelio? Por ejemplo, en primer lugar, es el arrepentimiento. Dentro del arrepentimiento tú te tienes que dar cuenta que has pecado contra Dios. Y si tú no razonas, o sea, si tú no dices, oye, desde que tengo uso de razón, te pones a pensar que lo que ha caracterizado tu vida ha sido la mentira, y entonces que la práctica de la mentira, si tú la practicas te vas a perder eternamente, y tú dices, yo no quiero perderme, Señor, y tú entiendes que la mentira es pecado, como Dios la ve, que no la ve blanca, azul o rosa, sino que es pecado, y entonces tú empiezas a razonar, y te lleva a pensar, y obviamente si quieres, haces un cambio voluntario, dejas la mentira, dejas la mentira. Pero si tú no piensas el evangelio, si no lo razonas, y lo que quieres es solo sentir, pues la verdad no se siente nada. Oye, me dijeron que se sentía muy bonito aquí, y la verdad yo no sentí nada. Pero si tú te pones a razonar y aplicar las verdades, entonces la salvación puede venir a tu vida. ¿Qué más te dice el evangelio? El evangelio también te enseña que eres pecador, que has pecado ante Dios. Y cuando examinas cuán grande es tu pecado y lo comparas con la bondad de Dios, lo comparas con un Dios bueno y cómo le has pagado tú y meditas en eso, eso te puede llevar a arrepentirte. ¿Y qué más te dice el evangelio? Que hay un lugar espantoso llamado el infierno, donde hay una condenación para el pecador, y tú te pones a examinar eso y dices, Dios mío, yo no me quiero perder. Cuando tú ves que Dios no hace excepción de personas, que aunque vayas a una iglesia y aunque seas de tal denominación, si tú no te has arrepentido, te vas a perder, y tú dices, yo no quiero perderme, yo quiero ir con Dios al cielo, a la eternidad, donde no habrá tristeza, ni llanto, ni dolor, y entonces dices, yo quiero esa vida, yo quiero esa vida. Cuando tú razonas las verdades del evangelio, dices, hay una condenación, pero sé también que hay un cielo, una eternidad con Cristo para los que obedecen. Yo quiero eso. El evangelio te habla de Cristo y de su muerte. Te habla de Cristo, por ejemplo, de cómo Él murió, de cómo fue crucificado, de cómo fue herido. Y cuando tú meditas en eso, tú dices, Dios mío, ¿cómo me atreví a hacerte eso? ¿Cómo me atreví a vivir de esta manera si tú eres un Dios bueno, santo? Y cuando tú razonas el evangelio y te das cuenta que si realmente estás en Cristo vas a ser una nueva criatura y las cosas viejas pasaron, la ira, el enojo, el egoísmo, y te conviertes en una nueva creación donde hay gozo y paz, puedes entender el por qué, y puedes entender el por qué Dios te amó tanto para hacerte una nueva criatura, y también tú puedes darte por tu familia y ser un buen padre. Ser una buena persona para tus hijos. El evangelio también te permite tener una comunión con Dios, pero una comunión real, no con el Dios muerto de la religión, sino con el Dios vivo y verdadero, que es todopoderoso y no hay nada difícil para Él. Con ese Dios. Y cuando tú tienes necesidades, sabes que vas a Él a orar con confianza, sabiendo que Él es tu Padre, y cuando obedeces el evangelio y te acercas al Dios real y verdadero, te das cuenta que Cristo intercede y que está a la diestra del Padre, pidiendo por los que le aman. ¿Cómo obra el evangelio? Bueno, Jesús fue muy cuidadoso para predicar el evangelio, déjame decirte. Cuando estuvo en la tierra, Él tuvo mucho cuidado. No a todos les habló el evangelio fuerte, claro y directo, la verdad.
A los judíos dice la Biblia que les habló por parábolas muchas cosas. A los discípulos les decía, a ustedes es dado a conocer los misterios del reino de los cielos. ¿Por qué a los judíos les hablaba por parábolas en determinado momento? Porque ellos desecharon a Dios. Y entonces Dios les envió un juicio, dice la Biblia, para que oyendo con los oídos no oyeran, para que viendo con los ojos no vieran, para que no clamaran a Dios y fueran sanados. Y les fue enviado un juicio, dice la Biblia. O sea, hubo pocas personas convertidas judías. Y fue Cristo el que les predicó. ¿Qué es lo que pasó con ellos? Estaban endurecidos. Y esto nos enseña un principio. Que si tú tienes luz del Evangelio, se te está hablando el Evangelio, tienes luz. Y si tú no obedeces esa poquita luz que tienes, aún la poquita luz que tienes te será quitada. Es decir, tú eres más responsable ante Dios por la luz que has recibido. Tú eres más responsable porque tienes la luz de la palabra de Dios. ¿Sabes tú que en el mundo hay millones de almas, 4,000 millones de almas solamente en el lado de Asia que no han oído mencionar el nombre de Jesús? Un hombre hindú, por ejemplo, dicen que salía al campo. En la India se adoran 40 millones de dioses. Y en la India ese hombre salía al campo y decía, Dios mío, ¿cuál de los 40 millones de dioses eres tú? ¿Cuál eres tú? ¿Y sabes qué entendió él? Él entendió que había un Dios que había hecho todas las cosas. Y empezó a clamarle al Dios verdadero, al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y a las 3 semanas que este hombre había entendido esto en su corazón, llegaron unos misioneros y le regalaron una Biblia. Y los misioneros le dejaron la Biblia. Este hombre la empezó a estudiar. Durante un año estuvo estudiándola, le leyó varias veces la Biblia. Y después de ahí, él se fue por varias comunidades de la India y fundó cerca de 90 escuelas para misioneros, para que aprendieran la palabra de Dios. Un hombre que decidió buscar a Dios de todo su corazón. O sea, no es de emociones. El Evangelio es importante que tú lo entiendas. Es luz. Es entendimiento de Dios para la palabra. Por eso Cristo les decía en la parábola del sembrador, mirad cómo oís, porque con la medida que tú midas serás medido. Les estaba haciendo responsables de lo que ellos oían. También les dice que les hablaba conforme a lo que podían oír, porque muchas personas ya estaban endurecidos, ya no querían oír, o sea, querían sentir algo. Por eso a Jesús le dijeron, a ver, danos señal. ¿Qué señal nos haces para que creamos en ti? Y Jesús les dijo, señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. ¿Cuál era la señal del profeta Jonás? Juicio. Dentro de 40 días Nínive será destruida. Juicio. Hoy el Evangelio se te está predicando, pero queridos hermanos, amigos, el Evangelio no toda la vida se te va a predicar. No toda la vida. Hoy estás aquí oyendo, qué bueno. Pero ¿cuántos verdaderamente no van a tomar decisiones? Pues solamente quieren buscar una emoción. No oyeron la palabra de Dios y no la obedecen. Ten cuidado cómo oyes. Vamos a ver, por favor, en el Evangelio de Mateo, capítulo 13. Muchas personas a lo mejor dicen, no, es que si a mí Jesús me predicara, entonces yo me convertiría. No es cierto. Te está predicando el Evangelio de Jesús y no te ha salvado aún. No sería distinto si Él te predicara. Mateo 13, verso 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da frutos, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno.
Jesús habló de 4 tipos de tierra donde iba a ser predicada la palabra. En primer lugar, los de junto al camino, aquellos que no quisieron entender la palabra. Se les habló la palabra de Dios, pero cuando estaban en la reunión, estaban pensando allá afuera, en los afanes de allá afuera, en su casa, en las cosas que tenían que ir a hacer a la casa, en lo que tenían que ir a preparar. Rápidamente el diablo vino y les robó la palabra. Los que fueron sembrados entre pedregales, ese es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, o sea, se emociona. Sintió bonito, esta es la palabra que yo necesitaba, pero dice, no tiene raíz, es de corta duración, porque viene la aflicción o la prueba. ¿Sabes tú que para las plantas, tanto el sol como la lluvia es una bendición de Dios? O sea, la lluvia le va a dar los nutrimentos que necesita, el oxígeno, le va a dar la fuerza. Y la tierra, el sol, le va a dar la fortaleza también a esa planta. Pero si la persona no es profunda con Dios, o sea, no está bien arraigada, solamente sentimientos, va a ser de corta duración. En lugar de ser una bendición, el sol o la lluvia para él, va a verlo como una aflicción, una persecución, y por causa de esa palabra tropieza. En otras palabras, no va a soportar la aflicción, no va a soportar el problema en el trabajo, con los hijos, el problema en la calle, no lo va a soportar y luego tropieza. Sin embargo, también nos habla de la 4ª tipo de tierra, el que oye y entiende la palabra y da fruto. Número 1 es oír. En segundo lugar, entender, o sea, razonar, aplicártela a tu corazón. ¿Qué me está hablando Dios? ¿Quién soy yo? Y en tercer lugar, da fruto. Y esto quiere decir voluntario. Es voluntario. Y produce a 100, a 60 y a 30 por una. Son aquellos que se agarran de la palabra, viven arrepentidos con temor de Dios todos los días, no practican el pecado, lo abandonan, buscan a Cristo para no pecar, tienen comunión con Él, y estos son los que dan fruto con perseverancia. Por lo tanto, ten cuidado de cómo oyes. Porque si tú oyes y no obedeces, aún el poco entendimiento que tienes de la palabra te será quitado. Y luego ya no vas a saber ni cómo arrepentirte. Y el día de hoy hay muchas personas que van de emoción y de emoción buscando cosas y ya después ya no saben ni a qué los ha llamado Dios. Solo quieren sentir y sentir y sentir, y el día que no sienten nada, ese día están tristes. ¿Sabes que Cristo ha prometido? Yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, llueve, truene, no salga el sol, esté nublado el día, caiga nieve, caiga lluvia, caiga agua, caiga granizo, Él está con nosotros porque no miente. Y el que es cristiano y está aferrado a la palabra, aunque no sienta nada, puede estar muy cansado, pero sabe que Cristo ha prometido Él estar ahí, y ahí está Jesús, porque Él es fiel. Valoremos el evangelio entonces. Entendamos que el que no lo obedece se va a perder. Entendamos que el evangelio de Dios es de Dios, no es de los pentecostales, ni de los bautistas o de los carismáticos. El evangelio es de Dios, y el evangelio es para obedecerse. Y el evangelio está centrado en las demandas de Dios y no está centrado en las demandas de los hombres. Y que cuando se cambian las demandas de Dios a las demandas de los hombres, el evangelio se tuerce, como lo tenemos el día de hoy. Y las demandas de Dios son estas: ya no ofendas más a Dios, que dejes el pecado, que te arrepientas. ¿Y cómo debemos escuchar el evangelio entonces? Razonándolo, meditándolo, en qué estoy mal, es cierto lo que dice Dios en su palabra, y en ese instante debes de tomar decisiones. Por lo tanto, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. En otras palabras, no esperes a que pasen meses, no esperes a que pasen días o años. Arregla tu vida hoy, porque si no, el corazón se endurece y la poca luz te es quitada. Y solamente vas a andar queriendo buscar emociones. Y vas a apartar tu oído de la verdad y te vas a volver a las fábulas. Y después ni siquiera te vas a arrepentir. No menospreciemos el evangelio de Dios. Seamos personas que valoren, seamos de los que dan fruto con perseverancia. Amén. Con esto terminamos este estudio. Cerremos nuestros ojos y hagamos una oración a Dios. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra, porque el evangelio es poder de Dios, Señor, para salvación a todo aquel que cree. Y tu evangelio, Padre, no es de emociones,
Tu evangelio es para ser razonado y para que te entreguemos un culto racional. Pedimos la ayuda de tu Espíritu para que se valore tu palabra, tu evangelio, para que las personas que hoy vienen, Señor, puedan razonar y aplicarse las verdades a su corazón, Padre. Que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad, Señor. Que nos guardes en medio de una generación maligna que está promoviendo muchos falsos evangelios, falsos cultos. Padre, que no nos dejemos guiar ni por palabra, ni por sueño, ni por revelación o por palabra humana, sino solamente por tu palabra, Señor. Dios mío, en el nombre de Jesús, tú dijiste, guardaos de los falsos profetas. Y esa es nuestra responsabilidad. Padre, y ayúdanos a ser de los que dan fruto con perseverancia. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor. Amén. Amén, Padre.